Recién uno me tiró un comentario me dijo, yo sabía que ibas a predicar. ¿Cómo? Porque me puse una camisa. Bueno, es así, es así. Así que bueno, pongo una camisa. Pero bueno, también estoy muy contento de poder compartir la palabra. Después de esta hermosa reunión que estamos teniendo, por muchas cosas, creo que por la cena, lo que han compartido los hermanos fue de bendición, la alabanza, la canción de los chicos que salió hermosa, bueno, muchas cosas. Y creo que ahora, es lo más lindo que es que podemos abrir la palabra juntos. Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder escuchar su voz a través de las hojas de este libro. Bueno, espero que así lo podamos hacer juntos, así que le agradezco a los chicos las oraciones, a Lichi especialmente, pero también por la palabra. Vamos a seguir hoy vamos a terminar la serie acerca de los nombres de Dios. Y quería empezar con un episodio que ocurre en Hechos 17, creo que todos lo conocen. Es cuando Pablo llega a Grecia, mejor dicho a Atenas específicamente. No lo vamos a leer durante el tiempo, siento las Biblias buscando, así que no se preocupen. Pero bueno, él va a ir a una colina que se llama la colina de Ares, donde había un lugar especial llamado el Areópago. En el Areópago se juntaban los hombres más importantes de la sociedad, aquellos que eran sabios, muchos intelectuales, y se llamaban arcontes. Y entre ellos, bueno, armaban una especie de cónclave donde se dictaban un montón de tipos de leyes, sentencias, donde se definía el rumbo de la ciudad. Y Pablo va a recorrer ese lugar y se va a encontrar con una serie de cientos de imágenes de un montón de dioses a los cuales los griegos adoraban. Yo no sé si los chicos... Bien. Él se va a encontrar con un lugar, con una escultura, con un altar, mejor dicho, que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Es decir, había un montón de altares, un montón de lugares donde todo el mundo podía venir a adorar a esos dioses, donde estaban enmarcados en cierta forma, pero se va a encontrar con un altar especial que decía al Dios no conocido. Es decir, que ellos estaban poniendo un lugar para adorar a un Dios que ellos no tenían idea. Algunos dicen que era porque los griegos eran temerosos y decían, bueno, de última vamos a adorar, porque si se nos escapa o se nos olvida alguien, no vaya a ser que nos pase algo. Otros dicen que también era porque entre los griegos se había empezado a escuchar acerca de este Dios de los judíos, acerca de este Dios que tenía un pueblo muy especial y del cual se escuchaban cosas grandes y maravillosas. Ahora vamos a decir, ¿qué tiene que ver esto? Y este texto me estuvo golpeando ya hace cada vez que lo veo, porque vos sabés que dice que había un altar al Dios no conocido. Y para aquellos que somos hijos de Dios, muchas veces podemos tener un altar en nuestras vidas, que se lo damos a Dios, porque hemos creído, porque hemos sido salvados y le amamos, pero no le conocemos. Y en esta serie de nombres hemos visto facetas de Dios que a veces no conocemos en una forma completa. Gracias. No hemos conocido de una forma completa y es por eso que cada uno de estos domingos fue un desafío para conocer algo más acerca de Dios, porque Dios es inmenso. Todo lo que nosotros conocemos acerca de Dios, les puedo asegurar que es muy poquito. De hecho, en la clase de escuela dominical también estábamos viendo en paralelo los atributos y cada vez nos metíamos más en las profundidades de lo que Dios es. Y yo tenía miedo de que muchas veces nos quedemos solamente con algo que hemos escuchado, con algo que nos parece, o con algo que nos gusta, pero dejamos lo de Dios, lo que no nos gusta acerca de Dios. Y tenía ese miedo de que tengamos un altar en nuestras vidas, pero sea alguien más, sea alguien irrelevante. Pablo va a aprovechar ese altar para hacer una exposición acerca del Evangelio, y él va a decir en el versículo 28 que en él vivimos, refiriéndose a Dios, nos movemos y somos. Qué triste sería para nuestra vida solamente quedarnos con la idea de un Dios lejano y sin poder ver todo esto que fuimos aprendiendo estos domingos, de un Dios que está cercano a su pueblo y a su iglesia. Muchas veces amamos a Dios, pero no le conocemos. Ese es el principal riesgo que tiene el creyente, de caer en una burbuja religiosa
en la cual hacemos las cosas porque las hacemos y nos olvidamos de pensar en nuestro Dios. Tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿podemos amar sin conocer? ¿Podemos decir yo amo a Dios pero sin conocerle? Tenemos un altar para Él en nuestras vidas, pero muchas veces no le damos el trono de su señorío. Ahora bien, vimos un montón de nombres, ¿se acuerdan? Yo no los puedo poner por una cuestión de tiempo, pero vimos acerca del Dios creador, Elohim, ¿se acuerdan? Hay que me diga otro, a ver. Bien, muy bien. Shalom, ¿qué es? Dios y nuestra paz. Bien, ¿algo más? Bien, el Sabot de los ejércitos. Jehová Nisi, lo tengo acá al encargado de que es Jehová nuestro estandarte. ¿Cuál más? Adonai, nuestro Señor. ¿Cuál más que bueno? El Shaddai, hablando de Dios Todopoderoso. Me debo agregar alguno, pero no importa. Pero cada uno de estos nombres de Dios nos da una faceta interesante. Y alguna de esas facetas le puede parecer más atractivas que otra. Pero vos sabés que yo con la de hoy, la verdad que sentía que Dios me hablaba. Me hablaba porque se ve que es algo que en mi vida todavía necesito y ojalá que en la tuya lo pueda saber. Y estos nombres que utilizaba Dios para referirse a sí mismo mostraron una faceta de Él muy importante y muy poderosa. Ahora bien, luego de que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, yo no sé si ustedes se acuerdan un poquito, lo vamos a pasar por arriba, pero cuando el pueblo de Israel escapa de la cautividad de Egipto, no sé si se acuerdan de esa escena épica que me hubiera gustado verla, donde el Mar Rojo se abre a la mitad, donde el pueblo pasa como caminando por un lugar seco, y luego que los carros del faraón los empiezan a seguir, el mar se cierra atrapándolos a ellos y Dios le da a su pueblo un escape de película, literalmente. Y luego de eso, luego de que los carros del faraón son tragados, los numerosos carros del faraón son tragados por el mar, Moisés y María van a entonar un cántico de liberación y de victoria a este gran Dios Todopoderoso. Esto está en Éxodo capítulo 15. Ahora vamos a Éxodo capítulo 15, abran sus Biblias, sus apps, no sé todo lo que tengan, porque lo vamos a leer. No lo puse en la pantalla para que lo podamos leer juntos. Éxodo capítulo 15, y vamos a leer los últimos versículos, desde el versículo 22 al 27. Éxodo 15, versículo 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y aquí es donde se revela el nombre de lo que vamos a ver hoy, que es el nombre de Dios, que es Jehová Rafa, que es nuestro sanador, o Jehová sanador, o el que sana. Ahora bien, fíjense algunas cositas rápidas que vimos en estos versículos. Primero, esto me encanta porque el pueblo no acabó de ser liberado de una esclavitud de cientos de años, y lo primero que hicieron se empezaron a quejar. O sea, un Pablito ya quejándose. Los tipos acabaron de ver un milagro increíble, salieron escapando con un final de película, faltaba el fuego detrás explotando. ¿Y qué pasa? Llegaron al desierto y empezaron a tener sed, y lo primero que hicieron es empezaron a murmurar. Empezaron a quejarse. Y es tan humano y tan... Yo me siento muy cerca de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y sin embargo cuando algo falta, o algo no funciona, o algo necesitamos, nos quejamos. Bueno, el pueblo de Israel lo primero que hizo fue empezar a quejarse porque llegaron al lugar donde tenía sed, y
Se fueron a las fuentes de agua y cuando empezaron a beber se dieron cuenta de que las fuentes de agua eran amargas. Ahora Dios le va a dar en este fragmento de la palabra y a su pueblo una promesa de que si ellos obedecían a Dios y seguían sus estatutos, ellos iban a estar libres de cualquier enfermedad de la que Él mismo había enviado a los egipcios. Cada plaga que Dios mandó a los egipcios para que el pueblo sea liberado, ¿cierto? Lo ven en detalle, cada una de las plagas tenía que ver con un Dios al cual los egipcios adoraban. Y tenía un significado muy profundo para los egipcios, y ellos cuando sufrían cada una de esas plagas, también estaban siendo atacados no solamente sus ganados, no solamente las personas, no solamente sus ciudades, no solamente sus cultivos, sino que también las deidades a las cuales ellos adoraban, porque Dios demostraba una vez más que Él es el único Dios y que Él es el Todopoderoso. Y en el versículo 26 le va a decir: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios deseaba no solamente liberar a su pueblo, sino que su pueblo viviera diariamente en obediencia y sin ningún tipo de enfermedad. Si ellos hacían lo que Dios les pedía, ellos iban a conocer una faceta hermosa de nuestro Dios, ellos iban a poder conocer a un Jehová sanador. Un Jehová que no solamente les iba a dar todo lo necesario, sino que también iba a restaurar su salud emocional, física y también espiritual. La palabra Rafa, es la que utilizamos, la que aparece ahí en ese versículo que dice: yo soy Jehová tu sanador. Sanador es Rafa, y significa, la palabra significa curar, reparar, enmendar y restaurar la salud. Entonces el Señor le va a recordar a su pueblo que no solamente le iba a dar la libertad, sino que también los iba a sanar de todas sus dolencias y de todas las consecuencias que ellos habían tenido mientras habían estado cautivos, mientras habían pasado las peores penurias como pueblo, siendo esclavos de los egipcios. Ahora, cuando hablamos de Dios sanador, cuando hablamos acerca de que Dios puede sanar nuestras vidas, instantáneamente yo pienso en el estado del hombre sin Dios. Y yo te voy a pedir mucho que te mires un poquito adentro mientras yo voy hablando de esto, porque tenés que evaluarte y ver qué hay dentro tuyo. La realidad es que el hombre sin Dios está en un estado desolador, está en un estado de enfermedad continua, está en un estado de alejamiento, está en un estado de condenación donde Dios no puede tener llegada al hombre si no es a través de una persona muy especial, que te la voy a decir solamente en algunos minutos. Pero vos tenés que saber de que el pecado ha hecho un gran daño en el corazón del hombre, en nuestra sociedad, en el mundo. Cuando vemos las cosas terribles que pasan en el mundo, la respuesta a esas cosas terribles que pasan, que nos horrorizamos, que no voy a dar detalles para no alimentar ningún tipo de morbo, pero las cosas terribles que vemos en este mundo son a causa del pecado. El pecado, desde el más pequeño al más terrible, delante de los ojos de Dios, tiene el mismo peso. Fíjate lo que dice Isaías 1:6, da una descripción bastante gráfica acerca del estado del hombre sin Dios, y dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, se refiere a sus heridas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La realidad es que la mayoría de las cosas que el hombre sin Dios sufre son a causa del pecado que tiene desde Adán en adelante. Así que acá no se puede escapar nadie, ninguno de nosotros. Todos estamos afectados por el pecado. Y también fíjate que tiene esta expresión para hablar acerca del pecado como una herida, como una llaga, como un hinchazón, como algo que necesita ser sanado, como algo que necesita ser solucionado. Jesús también habló de esto mientras estaba rodeado de pecadores y fariseos, porque a Jesús le encantaba encontrarse con personas que él quería ayudar, que él quería socorrer, que él quería sanar, pero los demás se horrorizaban. ¿Cómo puede ser que esta persona, que es el Hijo de Dios, que es un rabino, que es alguien respetable, se va a sentar en la misma mesa con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos, con personas que eran detestables en la sociedad?
¿qué haces ahí, Jesús? ¿No tendría que estar en el templo haciendo cosas más santas? Pero Jesús estaba sentado en la mesa con los peores pecadores, porque Él va a decir en Mateo 9:12, mientras escuchaba el murmurar de los demás, va a decir, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado primero de Dios es para reconciliar, es para agarrar a aquellas personas que están con una vida llena de pecado, que están tristes y no saben por qué, que a veces no entienden por qué todas estas cosas no tienen sentido, cuando viven en depresión, cuando viven en vicio, cuando viven tratando de llenar su vida con cosas que para el mundo están aceptables, pero delante de Dios son cosas terribles. Jesús va a llamar a esos y les va a decir, vengan, yo soy el médico. No vine a llamar a los justos o a los que se creen mejores que los demás. Yo vine a llamar a aquellos que necesitan a Cristo, que me necesitan. Y Pablo lo decía, perdón, Pablo decía mucho, pero él lo decía también en la cena, que nosotros hemos sido rescatados por pura gracia. Aquellos que tenemos a Cristo, no hay nada en nosotros que sea bueno, pero sin embargo hubo una gracia por la cual hemos conocido a Cristo. Él lo daba también en Mateo capítulo 13, otro diagnóstico, iba a decir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El hombre necesita ser sanado, el hombre que tiene pecado necesita encontrarse con este Jesús, con este Dios que es sanador. Este problema del pecado es un problema global que necesita ser atendido de a uno. Dios necesita tratar con vos y también necesita tratar conmigo para poder limpiarnos de esa llaga, de ese hinchazón, de eso que nos hace mal. Y acá todos tenemos que estar atentos. Algo que a mí me pasaba cuando a veces escuchaba cualquier prédica, cuando llegaba la parte del evangelio y la parte del pecado, como que yo decía, lo tengo listo esto. Lo tengo cocinado, tengo a Cristo. Pero muchas veces como hijos de Dios podemos seguir practicando y haciendo el pecado y muchas veces tenemos nuestras vidas empantanadas y áreas que no han sido curadas. Necesitamos misericordia de parte de Dios para ser recibidos y perdonados. 1 Juan 1:9 dice que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para sanarnos. Y esto pasaba mucho cuando los enfermos se acercaban a Jesús. Había muchos que se acercaban con muletas, otros en camilla, y Jesús muchas veces antes de sanar su enfermedad física, primero le decía, tus pecados te son perdonados. Hay algo mucho más importante que la sanidad de cualquier otro problema que vos puedas tener si el pecado primero no fue sanado, si todavía no te encontraste con el sanador. Y me ponía un ejemplo en mi mente. Imagínate que hay alguien ahogándose, un náufrago, ¿no? Imagínate que, no sé, explotó un barco, salió un tipo ahí nadando a duras penas, agarrado de una madera con una pierna quebrada. ¿Vos qué harías para salvarlo? ¿Le darías un salvavidas o un yeso? ¿Qué es más urgente? El salvavidas. ¿Qué es lo más urgente en la vida del hombre? Encontrarse con el Salvador, encontrarse con aquel que puede sanar primero lo de adentro y después se va a ocupar de todas las demás cosas. Luego te va a poner el yeso, luego va a suavizar tus heridas. Y en Números capítulo 29 aparece otro evento en el cual el pueblo de Israel va a ser víctima, en realidad es a causa de su rebeldía, de serpientes ardientes, serpientes venenosas. Y estas serpientes los iban a picar y se iban a morir. Esto era así, o sea, imagínense, ahora es medio difícil de imaginarnos, pero en un campamento donde estaban todas las tiendas, en el medio del desierto, las serpientes salían de cualquier lado. ¿Y qué pasa? Estas serpientes iban y picaban, y muchos de los que eran picados morían. Y ellos mismos fueron a decirle a Moisés que haga algo, y esto está en Números 21:8. Jehová le va a decir a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, éste miraba la serpiente de bronce y
vivía. Dios le va a decir a Moisés, Moisés, haz una serpiente de bronce puesta sobre un asta, y todos aquellos que sean picados y que estén en riesgo de muerte, que miren a la serpiente y van a ser sanados. ¿Y sabe lo que pasaba? Lo que Dios decía, se sanaban, se salvaban, vivían, sobrevivían, no se morían. Vamos a el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido donde se va a mencionar nuevamente esta serpiente, y en las mismas palabras del Señor Jesús, Él va a hablar acerca de Él mismo. Presta atención, porque esto que vamos a leer ahora es el mensaje de salvación. No hay otro mensaje más relevante del cual nosotros podamos hablar, sino es el de cómo hace Dios para sanar tu vida y la mía. En las mismas palabras del Señor Jesús, Él va a decir, vamos a leerlo directo porque me puse otra versión, pero vamos a leer la que conocemos todos. Juan 3, vamos a leer desde el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el mismo evento, ¿te acordás? El mismo evento donde la serpiente fue puesta por orden de Dios para que todos los que miraran a Él se salvaren. Ese mismo evento se está refiriendo Jesús. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El pecado no solamente te trae una consecuencia del momento durante esta vida, sino que condiciona toda tu eternidad para que vos, sin Cristo, estés al horno, literal. Te estés yendo a un lugar lejos de la presencia de Dios. Pero así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, fue también levantado en una cruz, clavada sus manos y sus pies, colgado en el medio del cielo y de la tierra, en gran dolor, con gran angustia, cargando sobre sus hombros todos los pecados de la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos. De esa misma forma que la serpiente se ha levantado, de esa misma forma Cristo fue puesto para pagar el precio del pecado que tu vida y mi vida necesitaban. De esa misma manera iban a ser sanados nuestros pecados y nuestra forma de vivir. De esa misma forma había vida y había esperanza para los israelitas en el desierto, y ahora hay vida y hay esperanza para nosotros. Y yo te tengo que preguntar, ¿qué te dice tu corazón acerca de Cristo? Si yo te hablo de esto, ¿estás tranquilo que hiciste las cuentas con Dios? ¿Estás tranquilo que pudiste ponerte a cuentas? Si le pediste perdón a Dios por tus pecados, los confesaste, te arrepentiste y abriste tus brazos a la vida eterna. ¿Qué te dice tu corazón acerca de Cristo? Aunque estés sentándote en estas sillas hace años, ¿Cristo te salvó? ¿Cristo te ha sanado? Isaías 53:5 dice, mas Él, refiriéndose a Cristo, dice, fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él y Él nos dio su paz a cambio. Es un negoción. Es increíble que parezca tan sencillo, pero nosotros le damos la espalda. Y dice, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Aquellos que tenemos a Cristo, nuestras llagas, nuestra herida, nuestra forma de vivir triste y sin sentido fue sanada. Hemos sido rescatados, hemos sido liberados y no miramos a una serpiente de bronce, sino que miramos a esa cruz y reconocemos en ella a nuestro Salvador, al único que podía recibir un castigo tan cruento y el único que podía cargarse sobre sus hombros una infinidad de pecados, uno más horrible que el otro, cuando Él ni siquiera había mentido. Él tuvo una vida perfecta en la tierra durante 33 años, al cual fue tentado en todo, pero de ninguna forma pecó. Y nosotros a veces no podemos pasar ni 3 minutos ni 33 segundos sin pecar. Necesitamos a un Salvador, necesitamos a Cristo.
necesitamos ser sanados. Y Jesús, mientras estaba en esta vida en la tierra, sanaba a un montón de personas. Por ejemplo, Mateo 14:14 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Algo había en el corazón de Jesús que cuando veía lo herido, iba a buscarlo, iba a sanarlo, iba a rescatar a aquellos que estaban perdidos. Porque es necesario primero la compasión y la misericordia. Cristo muchas veces primero perdonaba los pecados y después sanaban. Y muchos se iban corriendo con su camilla, no solamente con sus piernas sanas, no con solamente su salud emocional restaurada, sino que se iban con los pecados perdonados. ¿Qué cosa más grande hay que esa? Debemos ser rescatados y luego sanados. Primero debemos ser sanados de lo terrible que es el pecado. Fíjate lo que dice el 6, versículo 2 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma asimismo está muy conturbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Yo me he sentido muchas veces con esta misma expresión: ten misericordia de mí, ten piedad, porque estoy debilitado. Y en este fragmento, corto fragmento de la palabra, vemos tres áreas en las cuales este salmista estaba afectado. Primero estaba afectado emocionalmente: tené misericordia porque estoy debilitado. Después va a hablar de lo físico: sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. La angustia era tanta que sus huesos también sufrían. Pero también lo espiritual: mi alma a sí mismo está muy conturbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Y nos pasa, esto lo compartimos cuando vimos el Salmo 42, de que a veces la angustia es tanta que nos desesperamos, que perdemos la esperanza. Aún teniendo todo, aún teniendo a Cristo, aún teniendo a nuestro Salvador cerca. Puede ocurrir que aún luego de conocer a Cristo, muchas áreas de nuestra vida necesiten tratamiento. Esto se llama santificación. Y Dios va a trabajar con nosotros para cada día más nos parejamos a Cristo. A mí me faltaría como un montonazo. Pero Él dice que lo va a hacer. Él dice que Él va a completar la obra. Así que yo creo en eso. Pero puede ser que en este recorrido de santificación o en este recorrido de nuestras vidas como cristianos necesitemos sanidad de parte de Él. Puede ser, es media retórica la pregunta, porque vamos a necesitar las manos del sanador en nuestras vidas todo el tiempo. Vamos a necesitar que Él nos cure. Vamos a necesitar que Él enderece lo torcido, que Él saque lo podrido, que Él nos enseñe cómo vivir. Tal vez nuestro carácter tiene que ser trabajado por las manos del sanador. Tal vez nuestro orgullo, tal vez nuestra autosuficiencia, tal vez nuestro conocimiento. Pensamos que con lo que conocemos de Dios alcanza, como empezamos hablando al principio, pero nos quedamos con un montón de cosas afuera. Tal vez pensamos que ya con la obra de salvación estamos más que listos, pero aún hay mucho más que Dios puede transformar en nuestras vidas. Y yo pensaba qué necesario que es tener a un Dios, obviamente todopoderoso, obviamente un Dios de paz, obviamente un Dios de consolación, pero qué necesario que es tener un Dios sanador. Qué necesario es para nosotros tener un Dios que se ocupa, un Dios que trabaja con nuestras vidas, alguien que suavice nuestras heridas con vino y con aceite, alguien que tenga el tiempo, porque es eterno, y los recursos, porque es todopoderoso, para tratar con nuestras vidas como nadie más lo puede hacer. Y yo esto lo pensaba para mí, pero muchas veces pensaba que a veces en el exterior, prestame atención, no quiero herir susceptibilidades, pero muchas veces en el exterior, cómo nos manejamos o como los demás nos ven, muchas veces no hay diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo tiene. Muchas veces estamos tan heridos o muchas veces estamos tan envueltos en el pecado que todavía no hemos podido dejar, aunque ese pecado ya fue pagado en la cruz, aunque ya no estamos más bajo el poder del pecado, aunque Cristo pagó cada uno de esos pecados, muchas veces nosotros vivimos como si nada importara y a veces vivimos nuestras vidas en automático, sin gozo,
sin paz interna, sin amor. Tal vez nos han dañado mucho en nuestra infancia. Uno es frágil frente a los afectos. Tal vez alguien alguna vez te traicionó y no te pudiste recuperar. Tal vez alguien te dijo algo que te hirió. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, pequeño corchete, pequeño paréntesis, en la iglesia, donde muchos hermanos vienen a buscar a Dios porque están en situación de vulnerabilidad y nosotros muchas veces podemos dañar con lo que decimos. Tengamos cuidado porque muchas veces en nuestra vida cristiana perdemos el gozo, perdemos las ganas de servir, perdemos muchas veces la responsabilidad de estar limpios porque Dios nos ha llamado a ser ¿cómo? Santos, apartados. Hay un llamado especial para los hijos de Dios. Muchas veces nos pasa que nos olvidamos de los frutos del Espíritu, pero no nos olvidamos de que tenemos los recursos del sanador, de Jehová Rafa, de aquel que cura tus heridas, de aquel que enmienda tus errores, de aquel que toma tus fracasos como si fueran nada y aquel que puede abrazarte aún en el momento más difícil de tu vida. Fíjate, ahí me anoté varios pasajes. El Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La versión lenguaje actual dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay que entender que Dios tiene el control de todas las cosas creadas y también de nuestras vidas. Y nosotros muchas veces podemos pensar: ¿hasta cuándo la aflicción? ¿Por qué todavía no fui sanado? ¿Por qué no tuve una respuesta a lo que me pasa? Y tenemos que ir a ese pasaje donde Dios se reveló como el Salvador, porque muchas veces antes de poder llegar a las aguas dulces de Elim, antes de llegar al manantial con las palmeras y la sombra y el lugar cómodo, muchas veces tenemos que pasar por Mara, muchas veces tenemos que pasar por las aguas amargas para degustar eso y recordar que en Él está la solución, que en Él está el agua dulce que puede saciar la sed del hombre. Dios permite que muchas veces pasemos por circunstancias difíciles, llamale prueba, llamale desierto, llamale invierno, llamale el crisol, llamale lo que vos quieras, pero tenés que saber que eso es limitado. Fíjate lo que dice Salmo 35, dice: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Isaías 19:22 dice: y herirá a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Job 5:18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El Salmo 32 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me... ¿Lo está ahí atrás? Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. La búsqueda de Dios y la búsqueda de encontrarnos con este Jehová Rafa va a traer sanidad a nuestros corazones. Hay una escena, había 1.000.000 de escenas de Cristo sanando en la Biblia, plagado, una mejor que la otra, pero tal vez quería reflexionar sobre una. No solamente las personas se acercaban a Jesús para que sane dolencias físicas, muchos se acercaban con dolencias emocionales, con problemas espirituales, muchos se acercaban hasta Él endemoniados, y Jesús los liberaba. Por ejemplo, en Marcos 3:10 dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios pensaban y reconocían que él era el Hijo de Dios. Pero te voy a leer algo, y tal vez está la imagen atrás, pero fíjate, te vas a acordar de esto. Es una escena también que pasó en la Biblia con Jesús. Dice: ella camina detrás de la multitud sin estar segura de si debería acercarse. La multitud la abruma, no puede ver lo que él hace, a dónde va, ni oírle hablar. Ha escuchado las cosas que dicen de Jesús, cosas asombrosas, sanidades, liberaciones, milagros, y ella necesita un milagro. Han sido 12 años, 12 largos años en que su propia sangre vital se escapa de ella. Y ahí de pie delante de ella, a metros, está aquel que dicen que es un hacedor de milagros,
un creador de caminos, un sanador, aquel que puede hacer que lo posible suceda o deje de suceder. Y escucha a un hombre decir que Jesús está de camino para sanar a la hija de alguien. Así que tengo solo esta oportunidad, piensa ella. Si toco sus vestidos, seré sana. Aunque Jesús es la persona que haya estado esperando, no lo sabe aún. Y se niega a perder su oportunidad, reúne todo su coraje y sus fuerzas, aprieta el paso y se escabulle en la multitud. Finalmente la alcanza extendiendo el brazo para tocar su manto. Si tan solo tocare su manto, Él me sanaría. Y así fue. Esta historia está en Lucas 8, del 42 al 48, donde habla de que esta mujer tenía un problema en su sangre, tenía un problema de flujo de sangre hace 12 años. Había gastado todo su dinero, había probado todo lo necesario para ser sana, porque no solamente tenía una dolencia física, sino que esa dolencia se consideraba inmunda y había 1.000.000 de protocolos que hacían que ella no pudiera tener una vida normal. Ella estaba apartada de la sociedad, emocionalmente estaba destruida, espiritualmente su espíritu estaba quebrado. Cuando de repente escucha y ve un montón de gente moviéndose junta, esa es mi oportunidad. Ese que dice que puede sanar, ese que dice que puede hacer milagros, yo necesito ir a Él. Estoy desesperada, estoy desesperado. Y dice que la multitud lo apretaba a Jesús de tal forma de que no se podían mover. Imagínense que era alguien famoso, todos querían estar cerca de él y todo lo apretaban, los discípulos los corrían a la gente del medio. Y ella dice, si me puedo meter por un costadito y tocar aunque sea el borde de su manto, seré sana. Y ella se mete, estira su brazo, toca el borde del manto y Jesús de repente frena. Y dice, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen, Jesús, estamos todos acá, estamos apretadísimos, y vos decís quién te tocó. Y Jesús se había reconocido que alguien se había acercado con fe y poder había salido de él y había sido sanada. El versículo 48 dice, y él le dijo, porque va a encontrar a esta mujer, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La importancia de la fe puesta en la persona correcta, en el momento correcto, aunque sea un momento de desesperación, y la respuesta del sanador, tu fe te ha salvado, andá. Ya no tenés más tu enfermedad, no tenés este látigo sobre tu vida, sobre tu cuerpo, este problema emocional, espiritual, andá. Sé libre, sé feliz. Todos tenemos dolencia de algún tipo y puede ser que no sean físicas. Y nos sentimos muchas veces con duda, como esta mujer en la multitud, pero muchas veces no tenemos el coraje de ir a Jesús con lo que más nos duele, con eso que tenemos adentro y decirle, necesito que te ocupe esto porque no puedo más. Vengo viviendo una vida triste, necesito acercarme a ti. Y muchas veces nos preguntamos si Jesús puede sanarnos. Puede de sobra. Un leproso se encontró con él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero. Sé limpio. Y hoy Jesús está esperando que nos acerquemos a Él con fe. Que dejemos de lado lo que conocemos, lo que nos dijeron, lo que nos parece, lo que de repente está en el medio de nuestra mente, qué es lo que vamos a hacer después, porque es un momento especial donde vos tenés que encontrarte con tu Salvador y con tu Señor. El Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados te son perdonados en la persona de Cristo, y Él es el que sana todas tus enfermedades, porque Dios tiene todo el poder para hacerlo y lo va a hacer. Y como esta mujer con hemorragia se acercó, recibió sanidad. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿tendremos esa fe para acercarnos atrevidamente y buscarle? Y tocar aunque sea el borde de su manto, porque a veces no nos queremos acercar a la presencia de Dios porque decimos, primero tengo que acomodar mi vida y después voy a Cristo. No, hay que ir a Cristo como estamos. Yo no le dije a Cristo, voy a acomodar mi vida. No, tuve que ir, porque fui a Él, porque me di cuenta que era ese momento donde Él era el Salvador y yo tenía que ir y abrazarlo. Perdóname. Él es nuestro sanador, ¿lo creemos? Confiaremos en que Él va a hacer lo mejor en nuestras vidas, a veces en contra de nuestros tiempos, pero si no de acuerdo a su sabiduría.
de acuerdo a su tiempo, para que su gloria se manifieste en nosotros. Iremos a Él, iremos a nuestro sanador, y Él hoy primeramente mira nuestros corazones, tanto de aquellos que están acá por primera vez, como los que vienen de visita, como los que vienen hace años acá. Cristo está ahí, la primera obra de sanidad fue hecha en tu corazón, Él está. ¿Pediste perdón por tus pecados? ¿Te encontraste con este sanador que puso un corazón nuevo o que puede poner un corazón nuevo en tu vida? Cristo pagó lo necesario en la cruz porque aún nosotros, siendo enemigos irreconciliables, Él muere por vos y por mí en una muestra de amor y un sacrificio que el mundo no tiene idea. Él nos amó y se entregó de una forma especial. 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Esas mismas heridas que se abrían a través de su carne y de sus tendones en sus manos, en esas mismas heridas, en las heridas de su sacrificio, hoy encontramos sanidad, hoy encontramos perdón de pecados. Ahora fíjate, con Segunda Crónicas, ya termino, unos minutos más. Segunda Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este texto es hermoso porque habla de una condición. Dice: si este pueblo se humillare, orare y buscare mi rostro y se arrepintieran de lo que están haciendo, yo oiré. Si nos arrepentimos, Él oye el clamor de un corazón que necesita y va a dar perdón, va a dar sanidad, va a dar gracia. Dice: y sanaré su tierra, sanaré su vida, su familia, su iglesia, porque Dios puede y va a sanar. No es coincidencia, pero en un grupo compartieron este texto en Jeremías 17:14, dice: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo. Y la versión NTV dice: oh Señor, si me sanas seré verdaderamente sano, y si me salvas seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son solo para ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Le voy a pedir un momento porque de nada tiene sentido que me hayas escuchado si no hablaste con el sanador. Conmigo yo no te puedo ayudar en nada, ni siquiera te puedo tirar un peso, pero lo único que puedo decirte y alentarte y guiarte es que te encuentres con el sanador. Que te encuentres con Cristo de una vez por todas y tu vida pueda cambiar y esa hinchazón y esa podrida llaga pueda ser cambiadas por carne limpia. El leproso, cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo: sí, te limpio. Y se fue con la piel como de un bebé en segundos, porque se había acercado con lo que algunos llamarían una oración tal vez tímida, pero hubo fe en el corazón de él, al igual que en esta mujer que se acercó. Vamos a orar, cerramos los ojos, porque es un momento entre vos y Dios. Me tomo el atrevimiento, perdón si te molesta, pero si vos no hablás con Dios, si vos no te pones a cuentas, yo no puedo hacer nada. Y nadie va a poder hacer nada porque en Él está el poder, en Él está la sanidad, en Él está el perdón de pecados. Si no tenés a Cristo en tu corazón, es el momento de pedir perdón. Es el momento de decir: Dios, yo ya no puedo más con mi esquema de vida, con mi forma de vivir, necesito que me sanes, que me limpies, te pido perdón. No quiero vivir más así, te necesito. Necesito ese Cristo que fue clavado en una cruz y por el cual, por sus heridas, necesito ser sano. Ponete a cuentas con Dios. Padre, te traigo mis pecados y necesito salvación. Necesito que me perdones. Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias porque podemos ver a este Cristo y sentir esta necesidad de correr hacia Él. Porque ¿quién más puede salvarnos? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más puede ver lo que ocurre en nuestro corazón sino Cristo, aquel que conoce nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros fracasos, lo que nos duele? Él conoce lo que alguien nos hizo hace años y por lo cual todavía nos sigue doliendo. Él conoce por qué muchas veces hay cosas que no hacemos en la vida porque no hemos sido sanados.
Padre, queremos ir a Cristo. Queremos pedir perdón por nuestros pecados. Queremos hallar en Él el oportuno socorro, la vida eterna, y abrazarnos a Él como si fuera un salvavidas que no solamente nos va a dar vida en esta vida, sino en la que sigue. Una vida en abundancia en esta tierra y una vida eterna para la que sigue. Padre, te damos gracias por Cristo, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestra forma de vivir. Queremos ser sanos, queremos ser salvos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.